¿Por qué es importante tener un buen humor? El tema de la risoterapia es algo científico, eso no es una especulación. Uno no puede de pronto decir que porque uno tiene esa tendencia se puede lograr. Eso es un estudio que se ha realizado en varias universidades de Europa. El tratamiento genérico básico y magno, el macro, es el de la logoterapia, es decir, la terapia a través de la palabra. Y una de las derivaciones de la logoterapia es la risoterapia. Los estudios han comprobado que si uno se ríe de 10 a 15 minutos al día, evita que suban los niveles de colesterol, que progrese la diabetes, que uno sea propenso al cáncer y a las enfermedades cardíacas. Y ellos lo explican con algo muy sencillo. La persona que ríe genera una sustancia que se llama dopamina y le irriga desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo gordo, y eso es gratis. Pero la recomendación es que la risa tiene que ser genuina, es decir, no reírse uno simplemente porque voy a reírme para estar sano, ¿no? Ir al espejo y hacer esa risa no, tiene que ser producida por un agente externo. Es decir, el humor, sí, claro, pero a uno le produce risa también otra cosa, por ejemplo, burlarse de la familia, burlarse del amigo, eso le produce una risa genuina, esa risa también sirve. Pero pues obviamente como el humor, como el chiste, como la caricatura, como muchas de esas cosas, producen una risa entre más intensa, es mucho más efectiva, y por eso le dicen que sea genuina. Los niños expresan su felicidad, sonríen 200 a 300 veces al día, los niños, especialmente los bebés, y eso les ayuda a su crecimiento, pero a ellos también hay que estimularlos. Bien, la sonrisa es muy importante porque genera muchos logros. ¿Qué alcances puede una persona tener a través de una sonrisa, de estar alegre? Por ejemplo, para la tolerancia que tanto se requiere en nuestro país, nosotros a veces esas polarizaciones que hay en el mundo, polarizaciones que uno ve aquí a nivel local, a nivel de Colombia, esos odios que se generan por allá, por cuestiones políticas o religiosas o por el deporte, muchas cosas, esos odios se pueden empezar a amainar a través de esa sonrisa, pero la iniciativa tiene que ser de uno. Yo no puedo esperar, oiga, este señor, ¿por qué es tan de mal genio? ¿Y por qué nunca se ríe? ¿Y por qué nunca me viene a decir a mí que le perdone o tal cosa? No, uno tiene que ser el de la iniciativa. La persona que quiere progresar para su salud a través de la risa tiene que tener la iniciativa. Y si no, uno no puede esperar eso. O pueden pronto invitarlo a uno a que a través de la sonrisa pueda haber conciliación, pero si uno no tiene esa disposición, obviamente no va a tener ningún efecto. ¿Cómo puede hacer una persona que es mal geniada, que tiene problemas de salud, que mantiene con el señor, dijo alguien, con el señor fruncido, mal encarado a todo momento, cambiar ese chip? Además porque es necesario para su salud. Sí es necesario, pero hay unos factores que son familiares, que son culturales. A uno como lo educan, a veces le siembran unas ideas muy fuertes de que no tiene que saludar a nadie, de que uno tiene que ser serio, de que sea prevenido porque de pronto lo pueden estar robando, lo pueden estar engañando, muchas cosas de esas lo vuelven a uno de mal genio y lo vuelven a uno pero uno tiene la posibilidad de enderezar todas las situaciones y lo endereza a través de ejercicios permanentes. Si yo quiero solucionar de pronto el problema con mi vecino o de pronto pienso mejorar mis condiciones de vida, pues hay que hacerlo, pero de una forma continua, no simplemente un día y al otro día la cosa es diferente, entonces acabo todo lo que construí durante mucho tiempo el día anterior. Eso tiene que ser una continuidad, ese es el secreto en el tema de la sonrisa, y uno ha visto personas que realmente lo logran, personas que son de un genio son muy oscas, y cuando uno se da cuenta han evolucionado, y eso lo vemos aquí en nuestro medio, en nuestro país. Bien, usted usó ahorita, mencionó un término, hábitos, sí. Y no es fácil cambiar los hábitos de alguien que ya tiene una personalidad definida, ya usted lo mencionaba. ¿Cómo lograr que eso, digamos, cómo adaptar una vida nueva en ese sentido y habituarse a ese tipo de situaciones nuevas para cambiar, de pronto no tanto su personalidad, pero sí adquirir hábitos como los que ya usted nos ha mencionado, de hacer una cara amable, de no estar pensando siempre estar a la defensiva, sino un saludo, por ejemplo, genera un buen estímulo? ¿Cómo trabajar en ese sentido? El hábito no hace al monje, dice él dice, porque uno es acostumbrado a ver a esa persona con ese hábito todo el tiempo, que nunca lo cambiaban. Por eso decimos que el hábito es lo que en la antigua Grecia se llamaba la túnica,
y se llamaba túnica porque la mamá se la entregaba y le decía, cuídala porque es túnica ropa. Lo llamaba la túnica. Entonces, ese hábito es una costumbre y que se logra, como les decía, a través de la suma consecutiva de acciones. Si yo empiezo a hacer ejercicio todos los días, cuando lleve 21 días de hacer ejercicio, ya tengo el hábito sembrado, pero tengo que seguir para que ese hábito empiece a formar parte de mi carácter. Entonces, después de esos 21 días de tener ese hábito, ya me doy cuenta que lo tengo cuando me hace falta. Cuando ya no lo hago, me hace falta, ahí está el hábito sembrado. Eso es lo que uno no tiene que descuidar. Lo mismo pasa con la sonrisa. Si yo todos los días me encuentro con amigos y empiezo a darle, por ejemplo, consejos relacionados, hombre, deje de ser pesimista, porque siempre para un pesimista habrá un optimista. El pesimista llora, el optimista es el que le vende los pañuelos. Todo ese tipo de cosas va uno sembrando unas cositas interesantes que son de continuo tratamiento para una persona. Y le cuento, es muy sencillo de poder llegar a eso, porque nosotros a través de este trabajo de conferencias y demás, hemos encontrado que sí hay comunidades, por ejemplo, establecimientos, colegios, donde los profesores se fijaron como meta, bueno, vamos a cambiar nuestro estilo de, ¿cómo se llama?, de integración entre los profesores y los alumnos y los directivos, y se ha logrado. Hay colegios donde hemos iniciado etapas de risoterapia, pero digamos con denominaciones diferentes. Por ejemplo, hay una que se llama convivencia dentro de la risa, convivencia con risa, y entonces es eso, simplemente hacen el ejercicio y esos espacios que tienen como para las pausas activas los utilizan para promover la risa como elemento de integración. Es eso importante de incentivar a los empresarios, además porque usted ya lo mencionaba, usted el fin de semana pasado estuvo dictando unas conferencias aquí en el departamento del Tolima, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Inculcarle a los gerentes, a los directores, a los dueños de empresas, que tengan ese buen humor, que siembren o que desarrollen un liderazgo, y que a través de ese buen humor se pueden conseguir cosas positivas en las empresas. Es mucho mejor, porque un gerente arrogante lo único que produce es temor en los funcionarios, y a veces los funcionarios rinden pero por temor a esa persona, no porque la voluntad sea esa. Y lo que pasa es que un ejecutivo de esos que sean agresivos, que afortunadamente han estado ya desapareciendo porque la gente busca más otros elementos de convivencia, ese tipo de ejecutivos pues producen en las empresas unos vacíos que son muy grandes. La gente acumula una serie de resentimientos que el día que lo sacan a flote se forma un problema mucho más grande. Y también esa acumulación de odios por parte de los servidores de una institución, de una entidad, generan unos ambientes entre todas las personas que no dan seguridad, que empiezan a generar, digamos, problemas de convivencia, a generar odios que en un momento determinado inciden en la producción. Yo les colocaba el ejemplo de los gerentes arrogantes que luchan toda la vida por llegar a la gerencia, y el día que se posesionan del cargo se les olvida todo, y así fue lo que le pasó al señor. Terminó ese día, se posicionó como gerente, dijo: 2 supervisores que me acompañen, voy a recorrer la empresa, el que no esté trabajando lo echo de una vez. Su arrogancia por encima de todo, se fue a recorrer la empresa y todo el mundo estaba juicioso, pero había un muchacho recostado contra una pared y se le fue directo a él. Le dijo: ¿usted cuánto gana mensualmente? Dijo el muchacho: 1.800.000, doctor. Dijo: vea, en mi propio bolsillo le voy a adelantar el sueldo, 1.800.000, se me va, no lo quiero volver a ver aquí en la empresa, se me va, queda despedido. El muchacho recibió 1.800.000 y se fue, y el gerente le dijo a los supervisores: ¿qué hacía ese tipo dentro de la empresa? Le dijo el supervisor: doctor, él no trabaja aquí, él me va a traer un pedido de pizzas. Entonces, así nos puede pasar a nosotros con eso. La arrogancia no lleva a ninguna parte, no lleva a ninguna conclusión importante. Bien, el buen humor es importante tenerlo, de acuerdo a lo que usted citaba en la conferencia, no solamente en la empresa o en la organización, también en otras áreas, en otros ámbitos de la vida, como la familia, como la vida personal. ¿Por qué, digamos, qué tan importante es que ese buen humor se maneje no solamente en las organizaciones, sino que también pase al hogar, por ejemplo? No, en los hogares de ahí donde parte todo. En los niños, uno siempre con los niños debe empezar a hacer los ejercicios desde pequeño, y es que a los niños se forma entre los 0 y los 7 años. De los 0 a los 7 años se forman, de los 7 a los 15 se educan, y de ahí en adelante uno aprende cosas. Pero la formación y la educación están en esa época. Entonces, si yo desde la casa hago ejercicios pequeños con los niños en humor y en convivencia, porque los niños cuando están de 6 meses le provoca a uno tragárselos de la felicidad,
cuando están de 15 años se arrepienten de no haberse los tragado porque qué chinos fabrican, pero no importa, porque desde pequeño yo hice el ejercicio. Entonces yo le digo al niño desde pequeño, mire, mantengamos la alegría, el entusiasmo, se forman personas alegres y se forman personas felices. Y uno las ve, a veces dicen, no, pero es que el niño es demasiado hiperactivo, demasiado molestón de pronto en el colegio, pero la alegría de ese niño es incomparable. Eso ha sido una formación que tiene. Lo mismo para lo negativo. Si yo al chino le digo, bueno, deje de andar fregando por ahí y por favor no me levante la voz y no me hable porque aquí el que tiene que hablar soy yo, está anulando a esa persona y la anula de por vida, porque el ejemplo no es la mejor forma de enseñar, es la única, decía el maestro Albert Einstein, un científico de los más destacados en todos los tiempos en el mundo. Si yo hago chanzas, si yo me río de la gente, si yo tomo el pelo, también debo ser recíproco y al momento de que yo haga una chanza, puedo recibir otra chance y debo tener ese buen genio para poder recibir esa chanza. ¿Es algo en doble sentido? Eso es muy importante porque la gente cree a veces que el sentido del humor es el bullying. Tolerancia. Él tiene, dice, no, él tiene buen sentido del humor porque, como se dice popularmente, se la monta al gordito. Eso no es humor, eso es otra cosa, eso es una agresión, cuando las personas hacen bullying. Pero la doble vía sí es importante porque si yo quiero tener sentido del humor, pero yo solo y los demás no lo soporto, entonces no puede hacer, y es el caso de los profesores. Yo le digo al profesor, utilice el sentido del humor y vea que le muestren las clases, pero si el niño le pregunta, profe, ¿en cuántas partes se divide el cráneo? Y el chino dice, depende del garrotazo, profe, ahí está ya para que él soporte una cosa, o que diga, ¿en cuántas, niño, cuáles son los huesos del cráneo? No lo recuerdo, pero los tengo todos en la cabeza, profe. Bueno, ahí hay una doble vía, y si uno no acepta sino una, pues obviamente no va a ser efectivo. Eso se llama la tolerancia, pero digamos dentro de este esquema no es tan importante la tolerancia como unas cosas de mayor fondo. ¿Recomendaciones para los televidentes a la hora de emplear la risoterapia en sus vidas? La vida se compone de muchas cosas. Hablamos una cosa de la rueda de la vida se compone de la parte social, de la parte familiar, de la parte espiritual, de la económica y de la física. Son muchas cosas. Entonces, en cada una de esas áreas de la vida uno debe mantener aplicado todo. Si por ejemplo en lo espiritual yo decía tener a Dios como centro de su vida, que ese es mi propósito, yo nunca lo veo incompatible con el humor. La gente piensa que porque cierta persona es abundantemente espiritual, entonces es amargada, porque todo le molesta. No, al contrario, eso es alegría. Y los sacerdotes o pastores que utilizan en las homilías o en las prédicas el humor, les va mucho mejor que a los demás, porque tienen la posibilidad de explicar mejor. El profesor que utiliza el humor tiene muchas posibilidades más. La persona que está enferma y se burla de su propia enfermedad, le ayuda a superar su propia crisis. Ahorita tenemos un ejemplo en Sábados Felices, que es un muchacho que sufre de Parkinson y tiene su nombre artístico, Parkinson, y se presenta como Parkinson porque se burla de la enfermedad y eso le ha ayudado como terapia para su propio problema. Entonces se da uno cuenta que en la práctica de esas cosas cómo funcionan de verdad. Lo mismo si hay una persona que tiene un trabajo demasiado difícil como trabajar en una mina por allá, pero el humor le ayuda a solucionar esos problemas de vida. Entonces en cada una de las etapas de la vida e independientemente de su profesión, cada persona puede utilizar el humor y vincularlo. No solamente que se sepa chistes, porque ese no es el tema, es la disposición interna para recibir manifestaciones humorísticas y al mismo tiempo compartirlas. Heriberto Sandoval, muchas gracias. Gracias a Dios, hermano.